Bienvenidos a Teología al Día, su momento teológico de esta semana. Vamos a hablar sobre la historia de José. Yo no quiero hablar en realidad de la historia de José, porque la historia de José es bien extensa. Yo quiero hablar del final de la historia de José. Cuando Jacob muere y los hermanos de José se acercan a él para pedirle que los perdone, usando las palabras de Jacob. No sabemos si son verdad, no sabemos si Jacob realmente las dijo o ellos, para ganar peso y pedir perdón, usaron a Jacob como un argumento de peso. Ellos, en el capítulo 50 de Génesis, está escrito así: enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también, se postraron delante de él y dijeron: he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis. Yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Esas palabras son casi que un calque de las palabras de José cuando se presentó a sus hermanos, después cuando José tramó toda aquella dinámica de llevarles a Benjamín y todo aquello. ¿Y qué es lo que vemos? Nosotros vemos la vida de José, una historia donde José, siendo el consentido de su casa, fue traicionado por sus hermanos, aunque fue librado de la muerte, vendido para los ismaelitas lo vendieron a Potifar. La esposa de Potifar quiso que José fuera su amante, él se negó, fue preso injustamente, fue siervo del dueño de del carcelero. Luego interpreta los sueños del copero y del panadero. El copero entonces es restablecido, así como José había profetizado. 2 años después, el copero se recuerda de José por causa de los sueños de Faraón. José es llamado a Faraón. José interpreta los sueños de Faraón. José establece la dinámica, la política que el gobierno de Egipto debería hacer en ese momento de escasez. Faraón no ve a otra persona mejor sino José y lo coloca a reinar. ¿Qué es todo eso? Después de 9 años que José comienza a reinar, Jacob y los hijos de Jacob van para Egipto. José los reconoce, los hermanos no. José era un muchacho de 17 años cuando fue vendido. Cuando ellos se encuentran con José, ya José tenía aproximadamente 39 años. Y en todo ese momento la fisonomía de José había cambiado, ya no usaba barba, usaba maquillaje como la época, y usaba un traductor para hablar con sus hermanos para que ellos no supieran que él hablaba hebreo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? José, a lo largo de su vida, él sufre consecuencias de las acciones de sus hermanos, de las acciones de una mujer que fue recusada, las acciones de un copero olvidadizo, pero al mismo tiempo son acciones que también él decidió. Él quiso ser el consentido de la casa, él no quiso ser solidario con sus hermanos y tuvo sus sueños de grandeza. A pesar de que Dios le había mostrado de que él sería el Señor de sus hermanos, ciertamente no tuvo la madurez como para asumir eso con tranquilidad. Pero, ¿qué es lo que vemos en todas esas decisiones? ¿Qué es lo que vemos en todo eso? La mano de Dios dirigiendo la vida de José. La mano de Dios dirigiendo el futuro de Jacob a través de una venta traicionera de los hermanos de José. Nosotros vemos la mano de Dios cuando Judá decide no matar a su hermano, sino venderlo a los ismaelitas. Vemos la mano de Dios cuando los ismaelitas lo venden a Potifar. Vemos la mano de Dios cuando Potifar no mató a José, sino que lo puso preso. Vemos la mano de Dios en la madurez que José tuvo a lo largo de todo ese tiempo. Le rogó a sus hermanos que no fuera preso. No vemos rogarle a Potifar, pero vemos rogándole al copero para que pueda ser libre. Pero al final de todo, él entiende que fue necesario, que todo era necesario para cumplir el propósito de Dios en su vida. José no sabía que
Dios le había dicho a Abraham, posiblemente no sabía que Dios le había dicho a Abraham, que el pueblo de Israel, que su descendencia estaría en Egipto por 400 años. José posiblemente no lo sabía. José posiblemente no sabía que era el plano de Dios todo lo que estaba pasando, era plan de Dios todo lo que estaba pasando. José lo ve después. En el momento en que las cosas pasan, José lo que está viendo es la desgracia. Lo que está viendo son las realidades. Lo que está viendo son todas las decisiones o todos los momentos difíciles. Pero hay un detalle que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios estaba con José. Y sorprendentemente, en todo ese proceso, José ve la mano de Dios y reconoce la mano de Dios. José, no podemos decir que José no se lamentó en algún momento. Posiblemente sí, posiblemente José tuvo sus momentos de duda, pero algo que sostuvo a José fue saber que Dios gobierna la historia y que Dios es soberano. Las palabras de Josué a sus hermanos refuerza eso. Cuando José se presenta, les dice, Dios me trajo. Y después al final les dice, Dios tornó en bien lo que me sucedió. Josué reconoce la soberanía de Dios a pesar de las malas decisiones de todos, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de que el sueño que Josué tuvo, aquel sueño que Dios le dio, no tenía cómo cumplirse, no había una manera clara de cómo se iba a cumplir. Sin embargo, José confió en Dios. Él colocó su confianza en Dios y no en las circunstancias. Vivimos momentos donde es difícil ver la soberanía de Dios en todas las cosas. Es difícil, ¿por qué? Porque vemos las personas decidiendo por nosotros, nosotros vemos decisiones siendo mal tomadas, nosotros estamos en periodos difíciles. Aquí en Brasil, por ejemplo, donde nosotros vivimos, en el estado donde nosotros estamos, cada semana es algo nuevo. Nosotros no podemos planificar más allá de 3 días, más allá de una semana. Si planificamos de aquí a un mes, no sabemos lo que va a pasar. Y eso nos recuerda las palabras de Santiago cuando dice que cuando planificamos debemos decir, si Dios quiere, iremos y haremos esto y aquello. No como una fórmula mágica, sino de decirlo con la seguridad de que a pesar de que yo puedo hacer mis planes y yo debo hacer mis planes, yo tengo que esperar que la última palabra viene del Señor. ¿Por qué? Porque en su propósito soberano se va a cumplir aquello que está en su voluntad. No vale la pena sentarnos a reclamarle a Dios el por qué las cosas pasan. Claro que podemos hacerlo, Dios no nos va a matar por eso. Pero si lo hacemos con una actitud de espera, como hizo Habacuc reclamó, pero después dijo, yo me sentaré y esperaré la respuesta del Señor. Si nuestras dudas son lanzadas al Señor en espera de una respuesta, puede pasarnos lo que le pasó a Job. Job nunca supo lo que le sucedió, pero Job se encontró con Dios. Puede pasarnos lo que le pasó a José. Al final, los sueños de José eran el plan de Dios y Dios cumplió su propósito de una manera completamente misteriosa y poderosa. Puede pasarnos también como le pasó a Daniel. Daniel nunca tuvo una profecía, ni nadie habló para Daniel lo que iba a pasar. Sin embargo, a lo largo de su vida, Daniel confió en Dios, colocó toda su vida en Dios y entendió que en todas las circunstancias y en todas las decisiones, Dios siempre estuvo presente. Y eso hizo que Daniel fuera el hombre que fue. Podemos pensar en tantas personas de la Biblia. El mismo Habacuc se sentó, esperó, Dios le respondió y hay un diálogo entre Dios y Habacuc sobre justamente cómo Dios usa el impío para el cumplimiento de su propósito. Pero al final Dios dice, yo juzgaré también esa nación. ¿Por qué? Porque Dios mueve la historia. Dios es soberano y hace todo de acuerdo con su voluntad. Pero cada persona es responsable por la acción que comete. Eso es impactante y parece contradictorio, pero tenemos que entender que es así y simplemente es así. Dios usa todo para cumplir su propósito, pero Dios también juzga a cada persona de acuerdo a su corazón. Dios es justo en hacer todo como Él quiere, porque es rey, y al mismo tiempo Dios juzga a las personas que hacen que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Por qué? Porque ellos son responsables delante de Dios de sus acciones. Por eso, confíe siempre en Dios y nunca pongamos las decisiones de los otros como una excusa para hacer lo malo, porque al final, si todos vivimos en un mundo gobernado por Dios,
también tenemos que entender que seremos responsables de nuestras acciones. En ese punto, siempre lo mejor será lo que dice la Biblia. Confía en el Señor. Depende de Dios para todo. Vamos a colocar nuestra vida y dependencia al Señor. Es un ejercicio difícil porque es un momento de soltar las amarras de nuestra vida y decirle al Señor, toma el control verdaderamente, yo quiero vivir para ti y hacer tu voluntad. Pero si somos hijos de Dios, entendemos que eso es lo mejor. Recuerda una cosa, no existe centro de la voluntad de Dios, existe la voluntad de Dios. O estamos dentro o estamos afuera. O vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios o vivimos de acuerdo a nuestro corazón. Al final, el propósito de Dios se va a cumplir, pero nos va a doler regresar. Entonces, ¿qué es mejor? Rendir nuestra vida a Jesús y esperar en Dios. No sé si tiempos mejores o peores. La Biblia siempre va a dice que todo va para peor. Pero sí podemos esperar que en estos tiempos difíciles, cuando andamos en el valle de sombra de muerte, el buen pastor está a nuestro lado. Y esa es nuestra confianza, nuestro buen pastor. Entonces, con esa seguridad de que Dios es soberano, pero también somos responsables, dejamos por aquí Teología al Día. Participe de nuestra comunidad en Facebook, YouTube, en las plataformas de podcast, Spotify y Deezer. Que Dios te bendiga. Esto fue Teología al Día.